La CEO millonaria rechazó a todos los hombres, pero se enamoró de una chica pobre que me enseñó a volver a sentir. Tenía millones en el banco, una cobertura en lo alto de la ciudad y un calendario que parecía una competencia con el tiempo. Rechazaba a los hombres, sí, no por repudio al amor en sí, sino porque la mayoría venían en un empaque que prefería mi firma, no mi persona. Me usaban como trofeo, como pasaje a un lugar mejor, como una prueba de estatus. Aprendí a decir que no con la misma precisión con la que firmaba contratos. Aprendí a reconocer la intencionalidad detrás de una copa de vino caro o una sonrisa demasiado estudiada. Y al aprenderlo, cerré la puerta de la intimidad casi sin darme cuenta. La cama seguía vacía. Mi ropa olía a club ejecutivo y a viajes, no a cocina o a lluvia. Mis manos, acostumbradas a la textura del papel y el cristal, olvidaban el calor de otras manos. Tenía lo que muchos consideran todo, y no tenía lo que más necesitaba. Alguien que quisiera mis silencios sin querer cambiarlos, alguien que me viera sin proyectar deseos. Trabajaba, dirigía, medía riesgos, apagaba incendios. A los 40 años mi vida profesional era un mapa de logros, pero mi nombre propio, la mujer que fuera antes de ser la CEO, aparecía borroso en mis recuerdos. Había decidido apartarme de las citas convencionales. No fue una promesa heroica, fue un mecanismo de defensa. Después de 3 relaciones donde el interés primero estuvo en mi portada y no en mi contenido, decir no se convirtió en un acto de autoprotección. Una tarde, en la que no tenía ninguna cita ni agenda visible, me encontré caminando sin rumbo. La ciudad tenía una luz fría que le sienta bien a los edificios, pero que hace a las personas verse más pequeñas. Bajé una cuadra que no conocía, y entre el ruido de los autos y el murmullo de vendedores, apareció una banca de flores como si el tiempo se hubiera roto en esa esquina. Color, vida y tierra. El olor de las rosas, de la tierra mojada, de la savia que todavía respira, me atravesó. Ella estaba detrás del mostrador. Tenía las manos con tierra, los dedos marcados por las uñas y una sonrisa que no pedía permiso. Era joven y había una calma en su forma de trabajar que no era simple trabajo, era cariño. Su nombre era Lía, lo supe porque su delantal llevaba el nombre bordado. Al notarme parada, ella levantó la vista y su mirada me desarmó con la misma honestidad con la que una llave abre una puerta cerrada desde dentro. «Señora, ¿quiere mirar?», me ofreció con la voz contenida, sin servilismo, sin fascinación por mi ropa cara. No supe decir que no. Compré una rosa blanca no porque la necesitaba, sino porque su tacto hablaba de algo que no estaba en mis reuniones, vulnerabilidad con dignidad. La rosa estaba imperfecta, con una hoja un poco rasgada, y fue eso lo que me conmovió. No buscaba perfección, buscaba verdad. Me ofreció la flor y sonrió. Fue un gesto pequeño. El mundo, por un rato, quedó en otra frecuencia. Si esta historia te habla, suscríbete y dime en los comentarios si crees que el amor puede borrar las barreras que la sociedad pone entre nosotros. Volví al día siguiente. Y al siguiente. Compraba excusas. Una reunión que terminaba antes, un problema con un proveedor que tenía que supervisar por allí, una caja que necesitaba recoger. La verdad era más simple. Buscaba su voz. Comenzamos a tener conversaciones que iban de lo cotidiano a lo íntimo sin escalas. Ella hablaba de su abuela, Dona Rosa, que vivía con ella y que a veces vendía galletas en una mesa improvisada junto a la banca. Contaba que había aprendido a plantar con su abuelo, que los fines de semana se levantaba temprano para ir al mercado mayorista, que soñaba con un local propio para que la gente pudiera entrar y no solo comprar, sino sentarse a hablar con una flor en la mano. Yo hablaba menos de dinero y más de mis silencios. Le dije que había aprendido a medida que crecía que las personas buscan en uno lo que uno ofrece, y que a veces lo que se ofrece no es lo que uno anhela. Le hablé de novios que preferían aparecer a su lado y no a su lado, de cenas que terminaban en promesas que no se cumplían porque nadie había preguntado qué quería yo. Ella me escuchaba sin juzgar. «Eso duele», dijo una vez, con la sencillez de quien ha visto el sufrimiento de otros y lo reconoce sin dramatismo. Y en su voz no hubo lástima, hubo una comprensión serena. Fue la primera vez que sentí que mis palabras no eran devueltas por interés. La banca era un pequeño universo.
Cada cliente traía una historia que Lía trataba con el respeto que uno tiene por los rituales ajenos. Un hombre compraba claveles para su mujer enferma. Una pareja discutía y se reconciliaba entre peonías. Una joven compraba mariposas de papel para un altar. Lía recordaba nombres, fechas, enfermedades, aniversarios. Tenía una memoria que no registraba lo valioso en términos monetarios, sino en términos humanos. Y en esa memoria, yo soy un episodio más, quizás sin sentido en la lógica de otros, pero con un lugar real en la constelación que sucedía cada mañana en esa esquina. Una mañana, Dona Rosa me vio comprar el ramo y me llamó por mi apellido antes de que yo presentara mi tarjeta de visita. Tenía una risa abierta y unos ojos pequeños que brillaban. Se rió al saber mi nombre y me ofreció un trozo de bizcocho con la naturalidad de quien regala lo que tiene porque sabe que lo tiene. Me senté en una silla de plástico, en medio del cemento y el humo de la ciudad, y comí como si fuese la primera vez que lo hacía sin prisa. ¿Qué busca una mujer como usted en un lugar así?, preguntó, con curiosidad y con una ternura que me desarmó. No lo sé, respondí. No buscaba nada, pero encontré algo que no esperaba. A medida que pasaban las semanas, la relación con Lía se volvió un mosaico de momentos. Eran encuentros que no siempre llegaban a un clímax, pero que acumulaban una tensión suave, una corriente subterránea. Nos acercábamos con la prudencia de dos personas que no querían obstaculizar la libertad de la otra. Ella tenía sus límites. No quería que la vieran como la aventura del día. No quería la lástima que tantos ofrecían a cambio de una sonrisa. Yo tenía mis miedos. El miedo de convertir su gesto en un cheque, de tropezar con mi propio poder sin querer imponer soluciones. En una de esas conversaciones, le dije que si algún día quisiera dejar de madrugar tanto, le daría un salario para que empezara con un local. No dije la frase sin pensar, la dije con la intensidad de una persona que quiere resolver algo con dinero porque no sabe arreglarlo con tiempo. Ella me miró y su respuesta fue una lección. Agradezco que lo ofrezca, dijo con calma, pero no quiero que piense que necesito ser comprada para que me queden bien las flores. Trabajo así porque me gusta y porque cuido a mi abuela. Si hay algo que me ayuda, quiero que sea para crecer sin perder lo que soy. Sus palabras me entraron como un punzón tibio. No la había usado, pero la posibilidad existía. Entendí que mi instinto protector podía transformarse en un gesto que perdiera su nobleza si no respetaba su dignidad. Fue una lección rápida y necesaria. El apoyo que no honra a la otra persona no es ayuda, es una imposición con la mejor intención. Las cosas pequeñas cobraron sentido. La forma en que ella enrollaba los tallos entre los dedos, cómo guardaba unas tijeras con cuidado, cómo hablaba con Dona Rosa de remedios caseros. En los días de lluvia ella cubría las flores con una lona y, a pesar del agua, canturreaba una canción que no conocía. Todo hacía que la ciudad a mi alrededor empezara a verse de otra manera. Menos centro financiero, más mapa de afectos posibles. En casa, Claudia, mi asistente y chofer, la única persona que siempre ha estado a mi lado sin pedir nada a cambio, me decía con tono de poca paciencia que estaba perdiendo tiempo. Claudia es práctica, ríe alto y tiene un sarcasmo que equilibra mi distancia. La primera vez que me vio entrar con una maceta en la camioneta, le sacó una foto y me la envió sin comentarios. Su manera de decir «te estás ablandando» fue un meme que me devolvió a la realidad. «No me busques en el Instagram de las floristas», le dije, medio en broma. «No lo necesito, solo digo que si sigues comprando rosas, alguien va a empezar a comentar», contestó, con esa mezcla de comicidad y afecto que solo las personas que te conocen de verdad tienen. En la oficina, por otra parte, mi ausencia sentimental era tema de chismes silenciosos. Las conversaciones en la sala de juntas no eran sobre mis flores, claro, pero sí sobre mis decisiones. Algunos socios se sorprendían cuando notaban que me distraía. Menos correos, llamadas que respondía tarde, reuniones que aceleraba para terminar antes. Ricardo, un hombre de la vieja guardia que hacía chistes malos sobre negocios y sobre la vida privada de las mujeres ejecutivas, una vez comentó en una reunión, con la intención de hacer reír, que tal vez me había comprado algún capricho barato. «Siempre hay alguien dispuesto a decir que tu corazón es una compra, Bianca», dije, y mi voz fue más dura de lo que pretendía. Me di cuenta de que me defendía a mí misma como quien defiende un trofeo, y odié la imagen.
Patricia, que a veces llenaba el papel de enlace entre lo corporativo y lo personal, me miró con una mezcla de curiosidad y juicio. ¿No te da miedo que la gente te vea con alguien que no encaje en el rubro? La frase fue un recordatorio de que mi mundo no era neutral. La sociedad arma categorías y las coloca en vitrinas. Yo podía elegir romperlas, pero romperlas no era gratis. Había costos, miradas, preguntas. No todos estaban dispuestos a entender que elijo por mí y por nadie más. En una tarde de junio, donde la brisa traía olor a asfalto caliente y a algo que olía a lejía entrando por las ventanas del metro, me acerqué a la banca con la intención de pedirle a Lía que viniera a la oficina a conocer a alguien, no para presentarla como mi conquista, sino para ver si quería un proveedor que le ofreciera mejores condiciones para sus flores. No era una gran idea sin pensarla. La veía como quien quiere interconectar dos mundos. Quizá fui imprudente, quizá no me di que para algunos lo íntimo debe seguir siendo privado. ¿Vendrías a la oficina a mostrarme cómo trabajas? Pregunté con cuidado, deseando que la palabra oficina no fuera un muro, sino una ventana. La respuesta llegó con una mueca leve. ¿Para qué? Me contestó, como quien pregunta por la utilidad de algo que no comprende su función dentro de su vida. Para ver si te interesa crecer, si quieres un local, mejores insumos, proveer a eventos. Pensé que podría ayudarte a encontrar proveedores, a negociar precios. Ella apoyó los codos sobre la mesa de madera, miró sus manos y luego al horizonte. No quiero que me regalen nada, dijo. Si viene de ustedes, la gente va a pensar que soy un adorno en su vida, que acepté porque me compraron, y eso me quita la dignidad. Sus palabras fueron un golpe suave. Acepté su condición. Le propuse otra cosa, que si quería, podía ayudarlas contratando su trabajo de florista para un evento que estaba organizando para la ONG que apoyo, pero que el trato sería sin fanfarria, simplemente un contrato. Lía lo pensó. Eso no era caridad, era trabajo, y el matiz para ella lo decía todo. Hay que entender esto. Ella no desconfiaba del dinero en abstracto, desconfiaba del gesto que despojaba a la otra persona de su propia agencia. No quería pagar en dignidad, quería ganar en oportunidades. Era una diferencia que me retó y me hizo revisar mi propia idea de ayuda. Las tardes que pasaba en la banca eran un entrelazado de escenas menores que juntas generaban una sensación de hogar que me había sido ajena. Una vez, un niño se acercó a Lía y le dijo que quería una flor para su madre, que estaba hospitalizada. Lía preparó un ramo con primores, con pequeñas hojas de eucalipto para que oliera más limpio. El niño dejó en mis manos una moneda que había guardado. La miré y sentí un impulso repetido de cubrirla con mi tarjeta, pero no lo hice. Apenas sonreí y le di algo de cambio. Lía me miró con gratitud y me dijo en voz baja: «Gracias por no hacer lo que todos hacen». Aquella frase se quedó en mi cabeza. No hacer lo que todos hacen. Era una frase que podía aplicarse a mi empresa, a mis decisiones y también a mis relaciones. Aquella banca me enseñaba una ética que no estaba en los manuales de liderazgo, la de la recompensa justa, la de la ayuda que preserva. No todo era idílico. Había momentos en que mi mundo y el suyo se rozaban de forma incómoda. A veces me invitaba a comer en su casa, una cocina pequeña, paredes que habían guardado vida, un olor a pan recién hecho y a jabón casero. Dona Rosa, con su sabiduría simple, me contó historias de la juventud de Lía, cómo se levantaba antes del amanecer para comprar flores en el mercado mayorista, cómo una vez se enfermó y aún así fue al puesto para que el alquiler no quedara impago. Había en esas anécdotas una dignidad que no pedía permiso para existir. Una noche, mientras caminábamos de regreso, me atreví a preguntar algo que me había rondado. ¿Por qué se quedaba, a pesar de las dificultades? Ella se detuvo y miró la ciudad. Un taxi pasó, la música se coló por una ventana abierta y Lía respondió: «Porque aquí están mi abuela, mis recuerdos y mis manos. Aquí soy quien soy. Si me voy solo por huir, perdería mis raíces». Sus palabras eran una brújula. Empecé a entender que el problema no era que viniéramos de mundos distintos, sino que habíamos aprendido a valorar cosas diferentes, y que el amor verdadero consistiría en crear un hogar que acogiera ambas formas de ver la vida.
Mi teléfono suena mucho menos, no por menos llamadas, sino porque mis prioridades empezaron a reacomodarse. Empecé a decir que no a cenas solo por presentar una cara acompañante y a decir que sí a un café en la banca. La gente dentro de mi empresa notó el cambio. Mi presencia era la misma en términos de eficiencia, pero mi corazón, si se puede decir así, tenía lugares que antes no existían. Había, sin embargo, una sombra que no desaparecía. Me preocupaban los juicios del entorno. Sabía que los socios murmurarían, sabía que en la oficina mi vida privada se convertiría en tema de conversación. Y aún así sentía que valía la pena seguir. No puedo decir que lo hiciera por nobleza, lo hice porque me concedí el derecho a equivocarme en nombre de algo que quería probar. Una tarde, antes de un viaje que tenía planeado para supervisar una expansión, la encontré llorando en la banca. No era un llanto teatral, era un llanto con recortes de miedo. Me acerqué sin prisa, sin actuar como dueña de soluciones. ¿Qué pasa?, pregunté, y la pregunta fue la más honesta que podía formular. Mi abuela ha empeorado, dijo, con la voz que se le quebraba en la garganta. La clínica dice que necesita más cuidados y no estoy segura de cómo pagar todo. El aire se volvió denso. Había en mi interior un impulso de ofrecer soluciones rápidas, pagar la clínica, cubrir sesiones, garantizar su cuidado. Pero también recordé lo que me había enseñado: la ayuda que humilla no es ayuda. Le propuse otra cosa: hablar con una responsable de mi ONG para explorar opciones de cuidado domiciliario con profesionales y ver cómo, desde un marco laboral, podía incorporar apoyo sin que pareciera caridad. Lía miró la oferta con desconfianza, luego con curiosidad. «No quiero que me veas como una pobre a rescatar», dijo. «Solo quiero que mi abuela esté bien». «Lo sé», respondí, «y yo quiero que esté bien sin que eso les quite a ustedes su dignidad». Ella me abrazó entonces con una fuerza que lo decía todo. No fue un abrazo para comprar mi silencio, ni para agradecer un cheque. Fue un abrazo de alguien que encontró una alianza. En ese instante supe que lo que estaban haciendo era algo que no podía explicarse con contratos. Esa noche, en mi cobertura, miré la ciudad como si fuera un mapa. Puntos de luz que representaban vidas, historias, deseos. Pensé en cuánto había cambiado mi noción de riesgo. Arriesgar en mi mundo significaba perder dinero. Arriesgar en este otro vería destruir una barrera que durante años protegió mi corazón del daño. Pero esa protección también me había robado del gozo. Decidí que el tiempo tendría que entrar también en la ecuación. No quería que Lía pensara que el dinero era el origen de todo. Quería demostrar, con actos, que mi prioridad podía cambiar. No supe, aún, cómo anunciarlo. Pausar la empresa era más que reducir horas, era reestructurar percepciones, expectativas y consecuencias. Era poner un signo distinto en mi nombre. Antes de tomar cualquier decisión, debía entender las reacciones a mi alrededor. Algunas serían de apoyo, otras no. Había quienes verían mi proximidad a Lía como una debilidad. Otros podrían intentar aprovecharla. Yo debía aprender a actuar con el mismo respeto con que Lía defendía su independencia. La noche siguiente, antes del amanecer, escribí en mi cuaderno. Tenía uno antiguo que guardaba frases sueltas, decisiones que había tomado y otras que había pospuesto. Escribir me ayudó a poner palabras a lo que mi cuerpo ya sentía. No quiero más certezas falsas, quiero a alguien que me elija por mí. Anoté lo que estaba dispuesta a cambiar: menos viajes, un relevo en las reuniones de fin de semana, delegar más sin perder el control ejecutivo. No era un gesto para romanticismos, era una decisión práctica para dar espacio a la vida que empezaba a entrar en la mía. Esa madrugada me encontré pensando en la textura de sus manos, la mezcla de tierra y suavidad, la manera en que limpiaba un pétalo con cuidado. Pensé en Donna Rosa y en la mesa de galletas que había probado. Pensé en cómo de pronto la cobertura ya no me parecía tanto la cima de una torre, sino una burbuja. Las burbujas protegen, sí, pero también aíslan. Al volver a la banca, me esperaba una sorpresa. Lía había recibido una multa por el puesto. Un inspector de la ciudad había pasado y por una norma que nadie explicó con claridad, le pedían una serie de documentos para regularizar el local.
Era burocracia, era la ciudad que pone su sello en todo lo que respira. La multa amenazaba con cerrar su día a día. Su desesperación era palpable. Entre los papeles y los formularios vi algo que me atravesó, el miedo a perder lo que había construido con esfuerzo. Había una posibilidad de ayudar desde el marco legal sin que pareciera absoluto rescate. Propuse sentarme con ella a leer los papeles, a buscar alternativas. Lía aceptó. Juntas, pasamos horas traduciendo una jerga que parecía hecha para excluir. Esa tarde, por primera vez, la vi transformada de florista en aliada. Me mostró cómo hablaba con los proveedores, cómo negociaba precios, cómo guardaba facturas como quien guarda piezas para armar un futuro. En el camino de regreso a casa, con las papeleras de la ciudad iluminadas de forma triste, pensé que la vida nos coloca en situaciones que obligan a elegir. Elegimos con miedo o con coraje. Hasta ese momento, yo había elegido con miedo, con la certeza de no querer que me usaran de nuevo. Con Lía, decidí elegir con coraje. No porque ella necesitara ser salvada, sino porque yo necesitaba ser encontrada. La decisión de dar prioridad no fue una epifanía, sino un cúmulo de pequeños actos que me llevaron a un punto de inflexión. Esa noche cerré una agenda con menos horas de trabajo. No fue una renuncia, fue una reconfiguración. Sabía que algunos no entenderían, sabía que la prensa, las redes, la oficina, quizás se enterarían y construirían narrativa, pero no pude escuchar más a quienes me aconsejaban distancia. Mi intuición me decía que había algo real entre la tierra de sus manos y la seda de las mías. Al terminar aquella semana, le comenté, con la torpeza que a veces me caracteriza, lo de reducir mis horas. ¿Qué significa eso para ti?, preguntó Lía, sincera. Que estaré más presente, respondí, que quiero aprender a estar sin imponer. Ella me miró, y por un largo segundo pensé que iba a sonreír o que iba a desconfiar. En cambio dijo, entonces empecemos por un día a la vez. Acordamos, sin formalidades, que lo haríamos despacio. Era una forma de respetarnos. Y así fue como la ciudad, con sus multitudes y sus problemas, fue el espacio donde dos personas intentaron construir algo que no se parecía ni a proyectos ni a transacciones, se parecía a los intentos reales de permanecer y cuidarse. Pero no todo iba a ser sencillo. Entre la delicadeza de nuestro acuerdo y la realidad más dura, había un termómetro social que midió el valor de nuestras decisiones. Algunos lo verían como una historia bonita, otros como una amenaza a su visión del mundo. Las primeras miradas de reprobación llegaron en forma de chismes, de notas a medias, de un colega que cruzó con la mirada las bancas y luego bajó la vista. No eran ataques directos todavía, pero el murmullo empezó a estructurarse. La primera vez que alguien de mi ámbito me vio con Lía en la calle fue un momento en que el silencio se quebró. Un conocido del sector, al que vería después en una gala, me hizo un comentario inocente que tocó la fibra de lo que temía. Lo contaré, porque es la primer señal de que lo privado empieza a ser público y de que nuestra calma podría enfrentarse a huracanes. ¿No te da miedo mezclar mundos?, preguntó, con una sonrisa de gato viejo. No respondí de inmediato. Sentí que mi decisión, aún frágil, se convertía en algo a defender. Y en ese punto, cuando la ciudad en su rumor empezaba a transformarse en coro público, supe que elegir a Lía era también elegir las consecuencias. Fue entonces que todo tomó una velocidad distinta. Las pequeñas victorias seguían apareciendo. Conseguir un permiso precario para la banca, una clientela que la prefería por su trato humano, un pequeño préstamo para comprar una nevera para las flores. Pero las señales de tensión social crecían. Algunas personas empezaron a hacer preguntas en mi empresa, otras levantaban cejas. El mundo no perdona la incongruencia con facilidad. Una mujer poderosa que baja el ritmo por una florista era, para algunos, un misterio que exigía explicación. Me encontré en la disyuntiva clásica de quienes apostamos por lo nuevo, avanzar con discreción o declararlo todo y exponerse. Elegí la discreción, no porque quisiera ocultar algo, sino porque la intimidad necesita tiempo para madurar.
Esa decisión nos llevó a momentos memorables. Desayunos a las 8 entre jarras de café y vasijas de vidrio, la primera vez que Lía entró a mi cobertura para buscar un sobre con facturas, el silencio compartido antes de dormir. Pero también nos llevó a noches en que me despertaba preguntando si era suficiente o si estaba siendo ingenua. Y fue en una de esas noches que decidí que era hora de dar un paso más visible, aunque aún privado. Pedí a Claudia que cancelara un viaje de trabajo y que me acompañara a la banca sin explicar demasiado. Era la primera vez que iba a hacer una cosa que podía leerse de muchas maneras, mostrar apoyo sin ostentación. Salimos antes del amanecer. La ciudad apenas se desperezaba y la banca ya olía a tierra y a promesas. Lía apareció con sus manos marcadas y su sonrisa habitual. Al verme, se sorprendió y luego me miró como quien no entiende por qué uno se planta frente a lo cotidiano. Claudia se quedó al margen, observando, con esa mezcla de comicidad que la caracteriza. «¿Qué haces acá?», preguntó Lía sorprendida. «Vine a verte», respondí, «a trabajar contigo si me dejas». Ella vaciló y luego asintió. No fue un gesto teatral, fue la apertura de una puerta. Y eso, en lo pequeño, empieza a cambiar el mapa. Era un domingo de mercado, con gente lavando ropa en los balcones y con el sonido de un radio lejano. Colaboré en lo que pude, levanté cajas, aprendí a envolver un ramo con papel craft, seleccioné un centro que ella dijo que estaba mal hecho y lo corregimos juntas. La gente miraba con curiosidad, algunos con aprobación, otros con desconcierto. Fue la primera vez que, en público, me permití ser vista en un rol que no fuera el de ejecutiva. Al final de la jornada, cuando las luces se apagaban y la ciudad respiraba más lento, Lía me dijo que había sido un buen día. Caminamos juntas, en silencio. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba, pero también sabía que el mundo que nos rodeaba no siempre sería tan amable. En la oscuridad de mi coche, Claudia me dijo, con su sarcasmo afilado, «Vas a tener que estar lista para explicar por qué tratas a una florista como a una igual». «No tengo que explicarlo», respondí, «solo tengo que estar dispuesta a vivirlo». Claudia no fue la única que cuestionó mi decisión. Había miradas que no necesitaban palabras, la gente las sostiene y trabaja con ellas. Esta historia, la que me estaba viendo nacer, tendría que enfrentar esas miradas. Y aunque me asustaba, también me llenaba de una certeza nueva. Si lo que quería era profundo, valía la pena desafiar el ruido. El desafío que no veía aún del todo era cómo nuestro amor recién nacido se enfrentaría a la honestidad del mundo corporativo y a sus prejuicios. Pero en esa fase primera, cuando aún éramos dos personas que se reconocían, todo parecía posible. Decidí entonces una cosa más, no apresurar nada. Los grandes cambios no necesitan estruendo, necesitan manos que trabajen y voces que protejan, necesitan tiempo. Y así, con la ciudad como testigo, con la banca iluminada y con la risa de Dona Rosa flotando en el aire, cerré esa semana con la sensación de que algo verdadero estaba comenzando. No sabía cuán caro me iba a salir ese aprendizaje, tampoco sabía cuánto más tendría que luchar contra la inercia social. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo aceptaba abrir el corazón con todas las consecuencias que eso implicara. Esa aceptación es una decisión que no se toma de la noche a la mañana. Es una construcción que exige discreción, valentía y la renuncia a algunos privilegios sin sacrificar la dignidad propia ni la ajena. En el silencio entre un ramo y otro, supe que mi vida ya no podría volver a ser la misma. La primera parte de este trayecto se cerró en esa convicción. Lo que vendría era un entramado de pruebas. La sombra de la oficina que se acercaba, la humillación que podía llegar desde un ascensor o un titular, la fuga que a veces la dignidad obliga a hacer. Pero en ese instante, con una rosa blanca en la mano y con Lía mirando el horizonte desde la banca, me sentí hecha de algo nuevo, una mujer que había aprendido a elegir, no a poseer, a acompañar, no a imponer, a amar con respeto y con intención. La ciudad no tardó en convertirse en rumor.
Lo que había sido un espacio íntimo entre dos personas pasó, sin que lo notáramos por completo, a estar bajo la lupa de quienes siempre necesitan una historia simple para dormir. Fue un viernes, en el elevador de la torre donde trabajaban la mayor parte de mis socios, cuando todo dejó de ser solo miradas al pasar y se transformó en algo que dolió. Había invitado a Lía a subir conmigo porque quería presentarla a una curadora de eventos con la que trabajábamos. No fue una presentación mediática ni un gesto calculado. Era una posibilidad de generar trabajo sin espectáculo. Entramos en el elevador y, como suele ocurrir en esos espacios, el silencio vino con perfumes y talantes distintos. Ricardo, que no perdona una segunda de atención sin comentarios, estaba en el mismo viaje. Había calor y había una fragancia a colonia cara que intentaba imponerse. Patricia subió en el piso intermedio con esa mezcla de cortesía curiosa que la fama le había dejado. Ricardo, con su costumbre de ese humor que siempre buscaba reafirmarse en la ventaja, hizo un comentario al que añadió su risa fácil, la de quien cree que el poder se demuestra bajando a los demás. «¿No es un poco raro, Bianca?», dijo en voz lo bastante alta para atravesar la piel del ascensor. «¿Estás montando una ONG de floristas ahora o qué?». La risa se rió con él. Patricia sonrió con esa rigidez que no quería parecer fría, pero que sabía a quién necesitaba proteger. Lía, que estaba de pie junto a mí sosteniendo un bolso pequeño rosado por el trabajo de llevar herramientas y alambre, se quedó en silencio. Había una quietud en su mirada que yo no sabía interpretar en ese momento. Luego, cuando la risa cesó, alguien añadió otra frase. La suposición implícita y cruel de que yo había comprado una compañía humana por capricho. Me dolió la indiferencia de esas palabras, pero lo que me mató en verdad fue ver el efecto que tuvieron en Lía. Su rostro pasó de la calma habitual a una palidez que no era solo por el aire del edificio, sino por algo que calaba más hondo, la humillación de ser vista no como persona, sino como etiqueta. Antes de que pudiera decir algo, bajó en la tercera planta con pasos que no llamaron la atención. El ascensor siguió su curso y yo me quedé con una frase clavada en la garganta y un vacío que sabía a culpa. La encontré en la banca, sentada, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. No habló cuando me acerqué. Su silencio tenía la firmeza de un portazo. No sé qué decir. Fue lo único que dije al sentarme en la caja junto a la puerta, con la tierra aún pegada en mi ropa, como si quisiera aferrarse a la verdad de ese lugar. Ella me miró y preguntó, con esa honestidad que siempre despertaba mi vulnerabilidad. ¿Era intención hacerme pasar por eso? La palabra «eso» era un hueco en el lenguaje que tenía muchas interpretaciones. Le conté la verdad, que no había sido mi intención. Le expliqué que mi mundo a veces no medía y que yo podía equivocarme con la elegancia de alguien que siempre cree poder arreglarlo con actos. No sirvió. Tendí la mano y ella la retiró con firmeza. «No quiero ser el ejemplo público de ninguna lección tuya», dijo, mirando a otras manos que ocupaban su atención con respeto. «No necesito que me defiendas en su nombre. Necesito que me respetes, sin explicaciones». Aquel día entré en el auto, pero no conduje. La ciudad me pareció más pesada. Comprendí que mi amor por ella me colocaba en una posición en la que las palabras no bastarían. Tenía que demostrar con coherencia que mis gestos no eran transacciones ni titulares. Fue la primera vez que sentí el precio real de elegir a alguien que vivía en otra órbita social. No era solo soportar miradas, era reconstruir una narrativa pública sobre quiénes somos. Pasaron 3 días. Lía no contestó mis llamadas. Claudia me miraba con preocupación y mis correos quedaban ahí, con el mismo valor que una nota en una bandeja de entrada, pendientes. Escribí mensajes, cartas cortas, pequeñas cajas con cosas que sabía que a Lía le gustaban, una libreta para anotar queridos, un juego de cinta para atar ramos. Todo regresó, deliberadamente. La decisión no fue un impulso teatral, debía ser estratégica y honesta. Me senté con mi consejo directivo y propuse una reconfiguración temporal, delegar en la gente de confianza, reducir mi exposición pública y, sobre todo, crear un comité que me permitiera estar presente sin convertir mi pareja en el centro de una discusión pública.
La reacción fue de sorpresa. Algunos aplaudieron el gesto de liderazgo que reconocía límites, otros fruncieron el ceño. Dije lo que necesitaba decir, que no iba a permitir que mi vida privada fuese moneda de cambio. Era una decisión empresarial, sí, pero también un compromiso de integridad personal. En lo íntimo, sin embargo, la tarea más difícil fue recuperar la dignidad de Lía. Mi primer intento fue práctico, ofrecer apoyo para la clínica de Dona Rosa sin que pareciera una limosna. Organicé una reunión con la ONG que conocía, les pedí que enviaran una propuesta técnica y la llevé a Lía como lo haría con un proveedor. Le pedí, con el tono más humilde del que soy capaz, que me dejara ayudar desde su forma. Fue un paso pequeño, pero ella lo leyó con precisión. Aceptó la primera parte, que la ONG enviara un plan. No aceptó que yo firmara nada por ella. Si me acompaña, quiero aparecer en el documento, me dijo. No quiero que pienses que entregaste algo y cerraste la persiana. Debo admitir que cuando aceptó que su nombre figurara, me sentí vencida por una alegría enorme. No porque mi ego necesite constatar la reciprocidad, sino porque era la confirmación de que podíamos construir algo sin borrar su agencia. Firmamos juntas papeles que, en apariencia, eran rutinarios, pero que para mí tenían el matiz de una reconciliación que no se hacía pública con titulares. Fue entonces que comprendí que ayudar no significa controlar. Mi bolsillo podía resolver muchos problemas, pero debía acompañar con estructuras que mantuvieran la independencia de quien recibía el apoyo. Contratamos, a solicitud de Lía, un asesor contable para la banca de flores. Conseguimos, mediante una convocatoria de nuestra ONG, cuidados domiciliarios para Dona Rosa, con personal que aceptaba trabajar por la dignidad de la anciana. Lía supervisó todo. Yo estuve ahí como sostén, no como portador de la última palabra. La reconstrucción de la confianza fue lenta. Hubo días en los que parecía que cada paso adelante traía consigo una trepada atrás, como si la gravedad social quisiera cobrarse lo que nosotros ganábamos con tanto esfuerzo. Pero hubo también compases de ternura. Recordaré siempre el día en que fui a la banca para ayudar a preparar un pedido grande para una boda. Era un encargo que demandaba horas y precisión. Yo estaba, una vez más, en ese rol extraño de aprender a cortar, a unir, a seleccionar. Lía me instruía sin condescendencia. Su forma de tocar los tallos, de percatarse de la frescura de una hoja, me hacía sentir torpe y privilegiada a la vez. No cortes tanto el tallo, me dijo, las flores necesitan respirar. Palabras sencillas que se aplicaban a todo. Después de jornadas así, ella y yo nos quedábamos a hablar hasta que la luz de la tarde se convertía en una lámpara y la ciudad se enfriaba. Fue en una de esas tardes, con el olor de cáscara de naranja en el aire por los puestos de comida cerca, que decidimos hacer algo que ambos sentíamos, darle a su banca un lugar más estable. No fue la clásica apertura impuesta desde mi posición, fue una negociación. Lía quería un local pequeño, cerca de un parque, para que la gente pudiera entrar y sentarse. No quería lujo, quería mesas, bancos y un rincón para Dona Rosa. Le ofrecía apoyo para el aval y el primer mes del alquiler si ella lo gestionaba y mantenía la autonomía del negocio. Aceptó. Firmamos, esta vez con un brindis de té y una carcajada compartida. La noticia corrió por el vecindario como buen rumor. La banca de la esquina tendría un local. Para muchos fue un pequeño triunfo, el punto donde la vida de barrio y la economía local se encontraban. Para nosotros fue otra prueba de que podíamos construir un mundo real, no una escena hecha para prensa. En medio de todo eso, asumí otra dimensión de cambio. Aprendí a contener la impaciencia. Había días en los que el ruido del juzgamiento desaparecía y nos permitíamos ser dos personas que hacían la compra del mes juntas, que planchaban la ropa y que discutían sobre cuál era la mejor manera de atar un ramo para que durara más. Esas rutinas pequeñas fueron el terreno donde el amor se hacía fuerte, no por lo espectacular de un gesto, sino por la repetición de cuidado. Aprendí a valorar esas rutinas con la misma devoción con la que antes valoraba las cifras de un balance. La playa fue una decisión tomada por una necesidad íntima, escaparnos de la ciudad que, por momentos, parecía devorarnos.
No era un viaje de lujo, fue una semana en una pensión familiar a la que llegamos con bolsitas de mercado y muchas ganas de silencio. El trayecto en coche fue una colección de confesiones, ella hablando de su infancia, yo soltando pedazos de historias que hasta entonces había guardado en cajas seguras. Caminar por la orilla me dio tiempo para conocer la textura de su risa más allá de la banca, una risa que se expandía cuando no debía contenerla. Una noche, bajo un cielo embadurnado de estrellas, ella habló de un sueño que siempre había tenido, ver el mundo sin prisa, abrir su propio taller de flores y dar pequeños cursos a vecinos para que aprendieran a cuidar las plantas. No era un plan grandilocuente, era una vida posible. Yo, que había estado acostumbrada a metas que olían a expansión y a números, sentí que la definición de éxito podía ser otra. Le tomé la mano y sin grandes ceremonias le dije que la acompañaría. No fue una promesa de solución definitiva, sino la intención honesta de caminar a su lado. El regreso a la ciudad fue suave. Encontramos, en la distancia, una claridad que en la rutina cotidiana a veces se pierde. Decidimos que nuestra relación necesitaba un compromiso, no una compra ni un contrato público, sino un acto que simbolizara nuestra intención. No buscaba una propuesta con anillo de revista, quería algo que respetara su manera de entender la vida. Pensé en la banca porque fue allí donde todo había comenzado. Propuse, sin dramatismo, que hiciéramos algo en ese lugar que representara la elección, una especie de promesa mutua pública, amistosa, rodeada de quienes querían a Lía. Planeé la propuesta como quien organiza una planta, con calma, sin prisas, sabiendo que cada paso debía ser conversado. Compré un anillo sencillo, una sortija de plata con una pequeña banda lisa, sin pretensiones, y decidí que la escena tendría la naturalidad de nuestras mañanas en la banca. Le pedí a Dona Rosa que hiciera unos pastelitos, invité a algunos vecinos, a Claudia le pedí que viniera de incógnito solo para tomar fotos discretas. Todo debía ser modesto. Llegó el día y el sol cayó como un abrazo tibio. Yo estaba más nerviosa de lo habitual y a Lía se le veía la seriedad en los ojos, una seriedad que siempre me enseñó que el amor es, antes que nada, responsabilidad. Me arrodillé sin grandes gestos y le ofrecí la sortija con la voz contenida. «Quiero que sigamos eligiéndonos», le dije. «No prometo un cuento perfecto, pero sí prometo que serás prioridad en mis decisiones». Ella se quedó en silencio. No dijo sí de inmediato. Esa pausa fue la más pura de las respuestas, la que dignifica una elección. Luego tomó la sortija, la miró como si viera reflejada en ella no un objeto, sino una vida posible, y dijo, sí, con esa voz que había aprendido a no conceder por costumbre, sino por certeza. No hubo lágrimas excesivas ni fanfarrias, fue un sí con la firmeza de quien acepta ser compañero en una trama complicada y hermosa. La boda fue un acto comunitario en la playa, con la arena como altar y las olas como música. No quise que la ceremonia fuera ostentosa, invitamos a quienes queríamos realmente cerca, Dona Rosa, Claudia, Patricia, algunos vecinos y unos pocos colegas que habían mostrado respeto. La prensa no fue invitada. Fue un día de declaraciones sencillas, de manos encontradas, de juramentos que no requerían un público. El vestido no fue un símbolo de estatus, fue un vestido elegido con gusto humilde. El anillo sencillo encajó en el dedo de Lía como si hubiera estado esperando ese lugar. La celebración posterior fue en el local de la banca, transformado por una noche en un salón con luces colgantes. Hubo risas, comidas hogareñas, música y baile improvisado. Recuerdo a Dona Rosa, con su voz arrugada por la vida, diciendo que siempre supo que un día su nieta sería feliz. Sus palabras no fueron condescendientes, fueron la constatación de que la vida, a veces, da vueltas y pone a la gente en los lugares que merecen. Con el tiempo, la gente pareció acostumbrarse. No fue que el mundo cambiara de opinión de la noche a la mañana, pero sí hubo una reconfiguración de miradas. Los clientes del local aumentaron por recomendación, la prensa dejó de mirar con ojos afilados y empezó a considerar el negocio como un caso de emprendimiento exitoso y respetuoso. Patricia, con una sinceridad que tardó en llegar, me pidió disculpas públicas en una reunión informal y se comprometió a ser aliada. Fue una reparación que era más simbólica que otra cosa, pero que sirvió para cerrar heridas.
En lo personal, la mayor transformación se dio en los detalles por los que nadie pregunta en los artículos, las mañanas compartidas, la forma en que hemos aprendido a cocinar juntas, el esfuerzo cotidiano por escuchar. Aprendí a renunciar a algunas certezas de mi vida anterior, a menos viajes, a menos cenas que no eran más que vitrinas. No fue un sacrificio dramático, fue un reacomodo. Aprendí a delegar con confianza en mi equipo, a poner límites saludables y a valorar el tiempo de estar sin hacer nada más que mirar cómo Lía arreglaba las flores, con esa paciencia que parece una liturgia. Lía, por su parte, encontró en la posibilidad de expandir su negocio una razón para soñar de nuevo. Con el tiempo, abrió un pequeño taller donde dio cursos de arreglo floral para jóvenes del barrio. No fue una escuela para generar influencers, fue un lugar donde se enseñaba oficio y respeto por el trabajo. Yo apoyé con asesoría, contratos y recursos cuando fue necesario, pero siempre a pedido de Lía. Ella mantenía las cuentas, decidía sobre su personal y crecía con el orgullo legítimo de quien ha construido con sus manos. Hubo retos, noches de tensión por dinero, discusiones sobre prioridades, el dolor de ver un titular mal interpretado. Pero el núcleo del vínculo se mantuvo, la decisión de cuidarnos con voluntad y sin desconocer los límites del otro. Aprendí a pedir perdón cuando mi impaciencia rompía algún acuerdo. Lía aprendió a pedir ayuda cuando la responsabilidad la abrumaba. Fuimos, en la práctica, una pareja que se forjó en el desgaste y en la ternura, no en la perfección de un ideal. Los años me enseñaron que el amor no disuelve las diferencias automáticamente, las negocia. Nos convertimos en un equipo que discutía sobre el alquiler, la inversión del local, los exámenes de rutina de Dona Rosa. Compartimos las facturas y las celebraciones pequeñas. Nos hicimos cómplices de lo que antes me parecía imposible, que una vida con sentido no dependiera del número en una cuenta bancaria, sino de la calidad del tiempo compartido. En ocasiones, la sombra de la opinión pública volvía a asomar. Recordé una vez que un antiguo colega lanzó una broma en una reunión y sin alzar la voz le pedí respeto. Fue un momento de tensión que me demostró que mis límites ya no eran solamente míos, eran también territorio de quien elegí para estar a mi lado. La forma en que defendí a Lía en lo público enseñó a algunos que ser poderosa nada tiene que ver con humillar, y a otros les costó más entenderlo. Fue un aprendizaje para todos nosotros. Con los años, la rutina doméstica se volvió un refugio. Hemos convertido pequeñas mañanas en rituales, café lento, arreglos de flores en la mesa y una caminata por el barrio. Me acostumbré a oler la tierra al entrar al local, a dejar que las manos que un día firmaron contratos ahora remaran en macetas con la misma seriedad. Dejé que mi agenda tuviera pausas que antes me hubieran parecido un riesgo, porque entendí que los mayores riesgos no se miden solo en pérdidas financieras, sino en perder lo que nos hace humanos. Dona Rosa envejeció con nosotros hasta que, una tarde de otoño, se durmió en una siesta que ya no despertó. Fue una despedida que nos dejó un vacío dulce, la certeza de que su vida fue vivida con sentido y que el cuidado que le dimos fue recíproco. En su entierro, la banca quedó vacía un par de días y la ciudad se sintió por un breve lapso un poco más silenciosa. Sostuve a Lía y la sentí quebrarse. En ese momento comprendí que el amor también es sostener el dolor del otro hasta que se deshaga en algo más tranquilo. El negocio siguió creciendo en humildad. Abrió una pequeña sucursal que Lía decidió llamar La Rosa de Dona Rosa en honor a su abuela. Yo estuve allí como espectadora emocionada la primera vez que vio su nombre pintado en el letrero. Ella me apretó la mano como quien agradece por algo que hizo por sí misma. Esa fue la victoria que más me llenó, verla florecer sin que mi sombra la cubriera. A veces me sorprendo pensando en cómo la vida me llegó de cubrir balances a querer saber qué tipo de tierra había en la maceta de Lía. Me pregunto cuántas mujeres como yo caminan sin ver las rosas en las esquinas, capaces de cambiar el mundo, pero sin saber a quién elegir. En el fondo, no fue rescatar ni ser rescatada, fue aprender a reconocernos como compañeras que se eligen cada día. Hoy vivimos en una casa que no pretende ser una cobertura, sino un hogar. Hay libros junto a macetas, una cocina que a veces huele a pan recién hecho y una mesa donde los papeles del negocio y los recortes de flores coexisten. Mi trabajo no desapareció, se transformó.
Trabajo menos horas, sí, pero con la intensidad de quien decidió que la vida exige prioridades. No me arrepiento de la decisión. No fue una renuncia, fue una elección por otra forma de prosperidad, la que tiene nombre y manos. En reuniones con inversores, algunas personas aún me miran diferente, como quien espera una celebración pública de estatus. Yo respondo con lo que aprendí en la banca, sencillez y firmeza. He tenido que enseñar a mi entorno que el valor no se mide exclusivamente en patrimonio, sino en coherencia con lo que somos. Hay quienes se fueron y quienes llegaron. Lo importante es que aprendí a no sacrificar mi identidad por complacer expectativas ajenas. Hace poco, en nuestro aniversario, volvimos a la esquina donde todo comenzó. La banca todavía olía a tierra y a café de la mañana. Puse en mi mano la misma rosa blanca que guardo desde entonces, ahora más frágil, pero con una historia tejida en cada pétalo. Nos sentamos en la misma caja de madera y hablamos de lo que fuimos, de lo que construimos, de cómo el mundo no cambió de la noche a la mañana, pero sí permitió que nuestras vidas siguieran su curso con menos ruido. A veces me pregunto, me dijo Lía, con una sonrisa que llevaba la calma de quien ha aprendido a resistir. ¿Te acuerdas cómo me mirabas la primera vez que viniste? La miré y vi en sus ojos la misma sinceridad que me había atrapado, sin sombras, sin pose. Sí, contesté, te miraba como se mira lo que uno desea conservar. Ella rió y apoyó la cabeza en mi hombro. Fue un gesto cotidiano que sintetizaba todo, la ternura que transforma, la compañía que sostiene. Sé que esta historia no es única ni excepcional por su trama de amor. Lo que quizás la hace diferente es que decidimos una y otra vez respetar la voluntad de la otra. Esa decisión, tan cotidiana como elegir qué desayunar, fue lo que nos llevó a construir un hogar. No hubo grandes gestos heroicos que borraran las dificultades, hubo persistencia, negociación y la capacidad de admitir errores. Aprendimos a escuchar sin intentar arreglar todo al primer intento. Aprendimos que la dignidad es una condición no negociable. Cuando la gente me pregunta si fue difícil elegir a Lía siendo quien soy, siempre respondo lo mismo. No fue difícil porque ella me enseñó que la dificultad real sería no elegir. Rechacé a muchos hombres a lo largo de mi vida porque no me ofrecían presencia. Con Lía, la diferencia fue que no tuve que fingir nada. Ella me veía y me escogía. En ese escoger residía la libertad. Si hay algo que quisiera dejar como imagen final para quienes escuchan esta historia, sería la de una rosa blanca apoyada en la mesa de la cocina, con un vaso de agua a su lado y una libreta con anotaciones de pedidos. La rosa no es símbolo de perfección, sino de cuidado, como el amor que no busca comprar la conciencia del otro, sino caminar con pie firme y manos limpias. Al cerrar estas palabras, me doy cuenta de que la lección que aprendí en la banca es más que una anécdota romántica, es una ética junto a una persona. Elegir a Lía significó escoger la posibilidad de cambiar, de arriesgar y sobre todo de ser mejor. Elegirla fue aprender a vivir fuera de la burbuja del estatus y dentro del pulso de la vida. Si esta historia te conmovió, comparte, deja like y cuéntame en los comentarios si tú también crees en el amor que no mira clases.